Hello, hello, ¿cómo está mi gente bonita de Facebook, de Instagram y de todas las redes sociales donde vamos a subir este video? Este, pues hace no mucho, hace una semana o un poquito más, pero es reciente. Por ahí subí un par de videos porque se me cortó la transmisión porque mi teléfono se apagó. Pero ese día decidí hacer algunas actividades. Ese día decidí que iba a estar más en contacto con ustedes a través de video. Lo pudiera hacer y seguir haciendo en texto porque me gusta mucho escribir, pero me estoy poniendo en una zona de reto y de desafío también. Por lo tanto, quiero compartir cosas con ustedes, pero las quiero hacer a través también de ponerme en ese canal, de retarme a hacer cosas que no he hecho y de, sobre todo, retomar la parte de los videos y de las transmisiones en vivo y de todo lo que tiene que ver con hablar y dar la cara, ¿vale? Entonces, pues yo muy feliz y agradecido en este dominguito, no sé ni en qué estamos, 10 de marzo, domingo 10 de marzo, y bueno, el día de hoy quiero tratar un tema que la verdad nos hace falta de repente reconocer, saber cómo las diferencias y sobre todo identificarnos como para saber dónde estamos parados, y me refiero estrictamente a la diferencia entre violencia y agresividad, porque nos han hecho creer que estos dos son sinónimos, que la violencia es agresiva y la agresividad es violencia, y la realidad es que no hay nada más ajeno a la verdad. Entonces, yo entiendo que la misma sociedad desde chiquitos nos ha inculcado que todos los adjetivos que tienen que ver de violencia, golpes, agresividad, explosividad y otros adjetivos más, todos son sinónimos y la verdad es que no. O sea, no es sinónimo feliz que estar a toda madre y no es lo mismo estar a toda madre que estar contento. Entonces, felicidad estar feliz y estar contento no significan exactamente lo mismo. Si hay diferencia, entonces creo que hoy quiero poner un poquito más en claro esas ideas. Y bueno, pues les puedo decir que la agresividad, para empezar, es algo de todos los animales. Digo, no te quiero ofender ni nada, pues somos animales, ¿no? Y la agresividad parte o es un instinto animal y se detona exclusivamente cuando nuestra integridad está en peligro. Y recuerda de repente, por ejemplo, se da mucho en los perros, ¿no? En la calle, cuando se sienten agredidos, pues empiezan a gruñir y empiezan a ladrar o empiezan a hacer actos que detonan un poquito su agresividad, pero al mismo tiempo nada más es como estar en ese estado de alerta para poderse defender, ¿vale? Entonces, cuando la integridad está a salvo, cuando ese animal se siente ya a salvo, más bien de un ambiente que no está grato y que ya se retiró, o que esa persona o ese otro animal o ese algo ya no está cerca de ellos o los está invadiendo. Entonces, en ese momento que se sienten a salvo, la agresividad desaparece. Esa es una característica de la agresividad, que cuando el individuo ya se siente a salvo, prácticamente desaparece o empieza a bajar sus niveles de agresividad. Y la violencia, pues la realidad es que es totalmente otra historia, porque la violencia esta sí es completamente humana. Acá ya no es de animales, no es de seres vivos, es exclusivamente de los seres pensantes y racionales, que son los seres humanos. Y lo peor de todo es que la violencia es aprendida, es heredada. O sea, realmente llevamos a nuestra vida la violencia por lo que vemos, sentimos, o sea, por nuestros cinco sentidos, ¿vale? Por ahí dice que somos lo que comemos, y efectivamente somos lo que comemos, pero no solamente hablamos de la comida y de lo que entra por nuestro sentido del gusto, sino en todos los sentidos, en los cinco sentidos que tenemos, también nos alimentamos con la vista, con el oído, con el tacto. O sea,
de todos nuestros cinco sentidos nos vamos alimentando. Entonces, la violencia es aprendida y lo peor de todo es que esta violencia va escalando siempre. Nunca termina la violencia. Es mentira de que, ay, cuando nos casemos va a cambiar. No es cierto. Digo, hay casos en donde las personas se transforman, evolucionan y controlan o gestionan mejor sus emociones. Y bueno, seguramente no se trata tampoco de etiquetar a nadie, ¿no? Pero la realidad es que necesitas tener un trabajo muy fuerte como para que puedas detener la violencia cuando tú eres el agresor, cuando tú eres el violentador. Necesitas tener un trabajo muy, 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 muy fuerte para que entonces las cosas cambien. De otra manera, siempre va a seguir así, nunca va a terminar. Y pues yo lo que le diría a la gente que de repente está viviendo con personas que son violentas, tengan cuidado, pónganse a salvo, después pidan ayuda y entonces después trabajan en perdón, pero primero pónganse a salvo, ¿vale? Porque la violencia es el ejercicio que ejercen otras personas sobre nosotros. ¿Para qué? Simplemente para favorecer a quien ejerce ese poder a costa de los que somos oprimidos o de los que son oprimidos, ¿no? Así de simple. La violencia no tiene otro propósito más que unos ganen y otros pierdan. Y eso es un rollo como muy injusto, ¿no? Y te voy a poner un poquito, un par de ejemplos más bien, para que veas que la violencia no siempre está acompañada de agresividad o al revés, que la agresividad no siempre es violenta. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, perdón, un ejemplo de violencia sin agresividad puede ser la famosa ley del hielo, ¿no? En donde si tú no me hablas, yo no te hablo, o me caíste mal y no te vuelvo a hablar, ¿no? Esa famosa ley del hielo es violencia sin agresividad, ¿no? El machismo mismo para todos los latinos, el machismo mismo también es un rollo que viene de violencia sin agresividad. Ojo, porque también llevada al extremo puede ser violenta y puede ser agresiva, ¿no? Pero el término machismo es un rollo violento sin agresividad. Casi siempre el macho ejerce sobre todo presión psicológica o financiera. Pero bueno, el machismo, la burla, el famoso bullying, la negligencia, ese también es un factor bien importante o es una circunstancia muy vista donde hay violencia sin agresividad, porque cuando tú en una relación, por ejemplo, tienes que entender o atender más bien. Tú como pareja, sobre todo las mujeres, tú como mujer tienes que atender las necesidades de la pareja, de los hijos, de los papás, o sea, de tus papás, probablemente hasta los papás del otro, al vecino, al perico, a los perros y a toda la familia, y tus necesidades se ven ignoradas. Entonces ahí hay un ejercicio de poder, ¿no? Y hay algo en donde se llama malestar psicológico, malestar emocional, en donde pues ya empieza a haber depresión, empieza a haber cosas ya más fuertes en donde la persona se abandona, se deja, empieza a engordar, y luego todavía a lo mejor la pareja le dice, y es que eres una fodonga, pues con qué ganas se va a arreglar, ¿no? Si siempre hay coacción, siempre se ejerce una presión sobre esa chica y por ello es que, pues imagínate todo el peso emocional que está cargando constantemente. Casi siempre esta violencia es control disfrazado de cuidado, ¿no? De repente, por ejemplo, sobre todo en el machismo, cámbiate, no vas a salir así, por tu bien, ¿no? Y la realidad es que, pues es control. Eso es control disfrazado de cuidado. O, a ver, dame las claves de tu teléfono. Igual, es control. Entonces, ese es un ejemplo claro de que siempre vivimos en violencia sin agresividad. Muchas de estas, la verdad es que no las hacemos con dolo, no las hacemos por dañar a los demás, las traemos pues ya aprendidas desde, a veces desde el útero,
Entonces, bueno, pues no se trata de señalar a nadie ni de culpar a nadie, pero sí de identificarlas para que nos podamos hacer responsables de que si yo soy un violentador, entonces pueda tomar control de mis acciones y empiece a enderezar mi camino para no ir por la vida dañando a la gente. Y por el otro lado, si tú eres alguien que ha sido violentado, te des cuenta también de las diferencias para que puedas hacer algo, puedas pedir ayuda, puedas entonces, también recuperar tu vida porque está muy fuerte este. Otro ejemplo que les puedo dar es la agresividad sin violencia, ¿no? Esto también es muy complicado porque es cuando estás viviendo de manera sistemática el ejercicio de poder de otra persona sobre ti y gritas para defenderte. Si golpeas a alguien para defenderte porque te va a secuestrar, ¿será agresividad? Pues no. ¿No? O sea, sí, sí golpeaste, pero te estás defendiendo, o sea, estás parando una violencia, ¿vale? Entonces, cuando tú no eres escuchado, cuando tus necesidades no son prioridad, tienes toda la carga mental familiar, tienes que hacer todo lo que todos crean que está bien, y al final, básicamente, tú eres la que está al final de la lista. Entonces, eh, pues te desesperas, gritas, pataleas y todavía al final te dicen, ya vas a empezar, otra vez vas a llorar. Mala madre, egoísta, fodonga, ni te hice nada. Cuando pones un alto a la violencia, es un acto no violento. ¿Qué es lo que pasa? Que aquellos que se ven o se veían beneficiados de que tú no pusieras límites, son los primeros que van a levantar la voz, siempre. ¿Por qué? Porque básicamente se quedan sin defensas, ¿no? Porque te van a empezar a decir que tú eres el violento, que tú estás loco, que tú necesitas ayuda. O sea, todavía te van a hacer sentir culpable. Ojo con lo que te estoy diciendo, porque mucha agresividad sin violencia viene disfrazada de amor. Y la realidad es que el amor no son golpes, el amor no es sexo, el amor no es enamoramiento, el amor no es atracción, el amor no es condicionamiento, el amor no es si tú me das, yo te doy, el amor no es te tengo junto a mí aquí apretado y amarrada y volemos juntos, ala con ala. Eso no es amor. No voy a entrar en el tema de qué puede ser amor o de qué es el amor, pero tienes que identificar las cosas que no son amor porque de repente ahí hay mucha agresividad y como no es violento no te estás dando cuenta. Y los beneficiados de estos actos agresivos sin violencia, pues obviamente en su mayoría son los hombres, ¿no? Porque son como los que van ganando. Entonces, como a ella no le pueden dar el trabajo, ¿no? Entonces, pues es mío ahora. Y es un rollo bien delgadito entre la agresividad sin violencia y la violencia sin agresividad. Y peor en los casos cuando hay agresividad y hay violencia. Incluso hay ocasiones que en en nombre del juego del amor, como viniéndoseme un ejemplo, cuando te dicen, oye, cariño, ¿sabes qué, amor? Ya no vas a tener acceso a la cuenta o regrésame la tarjeta del banco porque eres muy mala para hacer cuentas o para llevar la administración de la casa. O sea, de plano somos muy tontos o muy brutos o qué sucede ahí, ¿no? Eso es agresividad sin violencia. Entonces, quiero que entiendas esta parte porque hay tres tipos de violencias. Está la violencia directa, esa es la que se ve, esa es la que todo el mundo ve, que son estos actos, por ejemplo, de secuestro, asaltos, violencia financiera, la que el marido te pone, ¿no? Esos guamazos o de repente te dice, como el ejemplo que acabo de dar, ¿no? De ya no vas a tener la tarjeta porque no sabes llevar tus cuentas. Entonces, esta violencia directa es básicamente la que sí todo mundo ve. Pero existen dos tipos más.
o dos, ajá, dos tipos más de violencia que lamentablemente no se ven. Y una de ellas es la violencia cultural. Y ahí entra uno mismo, ¿no? Porque de repente, pues no sabemos que no sabemos y cuando no sabemos que no sabemos, pues no hay nada que hacer. Entonces, la violencia cultural es todo aquello que vivimos en el mundo que nos descalifica, nos enjuicia o son creencias que justifican las otras dos violencias, ¿no? La violencia directa, de la que ya les acabo de decir, o la violencia estructural, que ahorita les voy a decir de qué se trata. Pero la violencia cultural básicamente es lo que hace todo el mundo, en todo el mundo, en todo este globo terráqueo. Es lo que hacemos para descalificar a alguien, para enjuiciar a alguien, o son creencias que van justificando las otras dos violencias. Las mujeres no pueden tener cargos importantes en las empresas porque son inestables, son emocionales y chillan cada 28 días porque les baja su regla y porque hormonalmente están desajustadas, desalineadas, desequilibradas, entonces no pueden tomar buenas decisiones. Eso es una violencia cultural. Ojo con lo que estamos diciendo. Otra cosa, por ejemplo, recién y ahorita como en una plática que tuve, te toca cuidar al enfermo, tú que eres la hermana, tú que eres la hija, tú que eres esto, sobre todo se va mucho esta violencia cultural hacia las mujeres, ¿no? Porque siempre ahí el ganón eran los hombres y antes pues sabemos todo este rollo del machismo y de las funciones que teníamos hombres y las funciones que tenían las mujeres. Pero recuerden esa parte, ¿no? Cuando hay un enfermo en casa, ¿a quién le toca cuidarlo? A la mujer. ¿Por qué? Porque ellas por naturaleza son buenas cuidadoras. Los hombres somos pendejos, somos medio torpes, somos totalmente brutos y como somos así, entonces no sabemos cuidar a un enfermo. Y de repente, si tú no decides cuidarlo, entonces eres un mal agradecido, eres mala hija, eres un desnaturalizado, eres tal por cual. Y esto se vive como culpa al final de todo este proceso, se empieza a vivir como culpa. De tanto que te lo van programando o de que nuestros círculos desde niños, desde niñas, lo vamos viendo, lo vamos internalizando y la realidad es que lo creemos de repente que es o que debería de ser como lo dicen, hasta el punto en que si no lo hacemos nos sentimos culpables. Y quiero de repente por ahí a lo mejor hacer un poquito como de reflexión. Hay una historia que se cuenta mucho, ¿no? De cómo educan a los elefantes en los circos para que no se vayan o para retenerlos ahí, ¿no? Siendo que es un animal pues grandote, fuerte y eso de repente pues todos veíamos que en el circo lo tenían ahí con una cadenita y en una estaca y el pobre elefante ya no hacía el intento por escapar. ¿Y eso cómo sucedió? Pues básicamente de la forma en que se lleva la violencia cultural, en donde cuando nació este elefantito y era chiquito, lo cercaban y de repente le empezaban a pegar para que él corriera y viera dónde eran los límites a donde podía correr y no podía pasar de esos límites. Y después, entonces también le empezaron a encadenar, pero como estaba chiquito, esas cadenas sí le pesaban. Y ese grillete o esa estaca donde lo ponían, sí le pesaban, entonces le era complicado y además cada vez su cerca la iban cerrando, entonces su espacio se volvía menor. Y él fue programando en su mente que el espacio que tenía él era hasta donde topaba. Y entonces que él no tenía fuerza tampoco para salir de ese lugar y romper las cadenas o deshacer la atadura que tenía con el grillete o con la estaca o del poste o de donde lo tuvieran amarrado, porque creció pensando que no tenía las características necesarias para poder romper esas cadenas, que no tenía la fuerza necesaria para poder romper las cadenas. Pero la realidad es que
Si quisiera lo podría hacer, pero lo acostumbraron desde bebé a que su condición era diferente a la que era su condición natural. Entonces, el asunto de todo esto con la violencia cultural es que, pues prácticamente te sientas incapaz de hacer las cosas y al final te digan que por tus creencias te saboteas para ser libre, que te saboteas, que por qué dejas de hacer ciertas cosas para que te puedas autocuidar. Cuando en realidad son ellos, o es la sociedad, o es la cultura, o es el sistema que nos ha seguido durante nuestro crecimiento, el que nos ha impuesto todas esas creencias. Pero ellos dicen que tú te saboteas. Y eso, pues básicamente lo cerramos también con la violencia estructural, ¿no? Que es el tercer tipo. Y esta violencia estructural no es más que las estructuras sociales que hacen que algunos no atiendan sus necesidades y otros, obviamente, se estén aprovechando de las circunstancias. Nuevamente, un agresor, un violentador, ¿no? Que ejerce presión sobre un grupo de personas, sobre una estructura social que puede ser la familia, que puede ser una ciudad, un pueblo o una colonia, ¿no? Y entonces, unos no pueden atender sus necesidades de poder comer, por ejemplo, pero otros se aprovechan tanto que se compran la casa que quieren. Y por eso hay mucha desigualdad y hay un rango estratosférico entre lo que ganan unos y lo que ganan otros. Entonces, la conclusión de esto es que cuando empiezas a poner un alto a la violencia, primero debes de saber que tú no eres violento porque estás poniendo un alto, te estás defendiendo, ¿vale? Entonces, quiero preguntarte, ¿será importante cuidarnos? ¿Será importante para tu mente y para tus emociones saber esto y poder hacer algo para autocuidarte? Necesitamos aprender a poner límites. La violencia implica un ejercicio de poder, incluso de las maneras más educadas y amorosas. Pero la agresividad es cuando pones límites para salvaguardar tu integridad y o defender tus necesidades. Pero recuerda que cuando eres agresivo y pasa ese momento en donde tú te sientes vulnerable, donde sientes que estás en riesgo, cuando pasa eso, entonces dejas de ser agresivo. Simplemente es un instinto para poderte defender. Entonces es bien importante esa parte. Y pues de esa manera vamos viviendo la vida, vamos creciendo, vamos interiorizando la violencia en todo nuestro crecimiento. Y pues no sé tú, pero creo que esto es impactante, ¿cierto? Entonces, platícame acá abajo si esto que te acabo de platicar te sirve de algo, si te diste cuenta en dónde estás parado, si abriste los ojos o te cayó el 20 de algo y que posiblemente tú pudieras estar necesitando ayuda para salir de un cuadro agresivo o violento o peor aún, de un cuadro con ambas cosas. Si tú como yo a lo mejor también ejercías violencia o agresión y de repente también trabajaste en tu persona y creciste como ser humano y tienes elementos, herramientas, pues compártenosla también. Va a ser muy importante que de repente podamos ofrecerle a otras personas o devolver un poquito de aquello que no hicimos tan bien para que la gente pueda tener esas herramientas, pueda salir de la oscuridad en la que se encuentra o que pueda ponerse a salvo para después entonces trabajar en volverse a reconstruir. Por favor, coméntame acá abajo, básicamente es lo que te quiero pedir, coméntame en el chat, abajo de este video. Si tú tienes algunas herramientas, si tú te identificas con alguna circunstancia, algún ambiente que no está tan bonito, levanta la voz. Es importante que empieces a tomar control de tu vida
y si te gustaría que te compartiera algunas prácticas de autocompasión para que bajes los niveles de estrés que te ocasiona verte dentro de estos círculos de agresividad o violentos, o que si te gustaría que te compartiera algunas prácticas de autocompasión para poderte dar un apapacho, para poderte acariciar el alma, para activar tu calma, házmelo saber también. Y pues básicamente era lo que quería platicarles el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Déjame por ahí, siempre sirve, ya saben, no soy el primero en pedirlo, pero siempre sirve el que dejen su like. El que, sobre todo hoy los likes, los corazoncitos y eso no son tan importantes como un comentario en que podamos interactuar. Entonces, déjenme saber si les estoy agregando valor, si estos temas de repente les funcionan o no, para que entonces yo también pueda empezar a tener una idea más grande, una idea más concreta de cómo darles mi corazón, cómo poderles dar valor y de esa manera podamos crecer juntos. Los saluda su amigo Sergio Quintero. Cuídate mucho y estamos en la siguiente. Chao.